Hola, buenos días, tardes, noches, cuando estés viendo este vídeo. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera parte de la unidad 8 dedicada a la antigua Roma. Hemos visto los periodos históricos de Roma, el primero la monarquía, el segundo la república, y ahora vamos con la tercera y última parte de los periodos históricos de la antigua Roma, el Imperio Romano. En el resto de la unidad vamos a ver aspectos como la sociedad, la religión, el arte, el legado de Roma. Pero hoy vamos a ver el último periodo histórico de esta importante civilización de la antigüedad. De hecho, ahora veremos cómo cuando se acaba el Imperio Romano, se acaba la Edad Antigua y empieza un nuevo periodo histórico que conoceremos como la Edad Media. Vamos allá. Bien, el Imperio Romano, como dijimos en la sesión anterior, empieza con este señor que tenemos aquí en la estatua. Es Octavio, que derrota a sus enemigos. Este era el nieto de Julio César, que después de varias guerras civiles, pues derrota a todos sus enemigos. Ya sabéis que en esta época, y durante todo el imperio también le ocurrirá, que muchos generales del ejército se enfrentan entre sí para intentar tener más poder del que les corresponde. Pero Octavio sí que derrota a sus enemigos y el Senado de Roma entonces reconoce pues todo el poder político militar que tiene. Y de hecho, el Senado de Roma va a darle a Octavio varios títulos. Muchos en realidad, pero vamos a ver unos cuantos. Ok, Augustus in English, Venerable. En castellano se dice casi igual, Augusto, el venerable. This means that Octavius has the maximum civil authority. Imperator, Emperor, in English, emperador en español, is the maximum military leader. Pontifex Maximus. That means the maximum religious authority. Pontifex Maximus means the person that is the bridge between the gods and the mortals, right? O sea que el pontífice máximo sería la máxima autoridad religiosa. Esto de pontífice se usa hoy en día para referirse al Papa. Viene a ser la persona que hace de puente, ¿no? Pontífice, puente, entre los dioses y los mortales, la máxima autoridad religiosa. De hecho, muchos emperadores, después de Octavio, se les considera no solamente pontífices, sino dioses en sí. Tendrán incluso templos dedicados a adorarles por todo el imperio. Esto se llama culto imperial y lo veremos en la parte de religión. Además, some of these emperors will use the name of Caesar as a title in honor to Julius Caesar. From this time on, Caesar will be a synonym of the Roman Emperor. O sea que muchos emperadores romanos van a usar el César, el nombre de César, como título, ¿vale? Octavio César Augusto, por ejemplo, Octavio César Augusto Imperator. César como un título, en homenaje a Julio César. Octavio desde luego lo va a usar porque él era el nieto de César, y muchos emperadores lo van a usar hasta el punto de que César es un sinónimo de emperador romano después de esto. Ojo con esto, Julio César no fue un emperador romano, ya sabemos que César gobernó como dictador en la época de la República, ¿vale? Cuando salen los tebeos de Asterix y hay veces que se le llama emperador, o en algunas obras de ficción, nos estamos equivocando. César no fue un emperador romano, aunque todos los emperadores romanos, en homenaje a él, se llamarán César, ¿vale? Como título. Ok. The Emperor of Rome had absolute power. He had the capacity of make laws and he appoints the magistrates. They are not elected anymore like in the Republican times. The Republican institutions were maintained, they were kept, like the Senate, for instance, but his power would only be symbolic in the times of the empire because the emperor has the absolute power. About the succession of the emperors, the procedure is not clear. It's not clear how they managed to do the succession, how an emperor, when he dies, is substituted by another emperor. It's not an hereditary title, but it's true that a lot of emperors passes down the title to its children. And also, the emperors were often assassinated by contenders to replace them, or even by his personal guard, called the Praetorian Guard, for interests of these guards, of these military people that protect the emperor, or to replace a mad or cruel emperor. Voy a repetir esto rápidamente en castellano.
el emperador tenía la capacidad de hacer leyes, tenía el poder absoluto. Ya hemos visto que es el poder religioso, el poder político, el poder civil. El emperador en la época del imperio hace las leyes y nombra a los magistrados. Ya no van a ser cargos electos, o sea que la gente los elige, que los vota, como en la República. Directamente siguen existiendo los pretores, los gestores, los ediles, pero los va a nombrar el emperador, ¿vale? Las instituciones republicanas como el Senado se mantienen, pero su poder va a ser solamente simbólico, porque el emperador tiene todo el poder. Y sobre la sucesión de los emperadores, ¿cómo sustituimos un emperador por otro cuando ha muerto? Pues este procedimiento no está claro, no es hereditario, pero es verdad que muchos emperadores van a pasarle el poder a sus hijos y que muchas veces los emperadores serán asesinados por rivales, pretendientes al trono para reemplazarles, o incluso a veces por su guardia personal, los militares que estaban destinados solamente para proteger al emperador, que eran la guardia pretoriana. ¿Por qué lo hacía la guardia pretoriana cuando esto sucedía? Por interés propio de ellos, ¿vale? Porque querían tener poder, gobernar, o para reemplazar a un emperador cruel o loco, que los hubo muchos en la época del imperio. Some famous emperors, often by his madness or cruelty, were Caligula, Nero or Commodus. ¿Okay? Calígula, Nerón, Cómodo en castellano. Muchos de estos emperadores han pasado la historia precisamente por su crueldad o por su locura, ¿no? que se atribuye. Estas supuestas locuras hay que investigarlas, hay que estar muy atento a ellas, porque muchas veces la historia de estos emperadores ha sido escrita por la gente que les derrocó, por la gente que les sustituyó. Entonces, hay muchos historiadores que cuestionan, por ejemplo, que Nerón fuera tan loco como lo pintan, películas como Quo Vadis, ¿no? Desde luego han pasado la historia como emperadores muy locos y muy crueles. Pero la gente que estudia historia, pues esto lo pone en cuarentena e intenta sacar la verdad sobre cada uno a partir de las fuentes que tenemos. Well, we can distinguish two main historical periods of the Roman Empire. One is the height of the empire, centuries 1 to 3 after Christ, and the decline of the empire, centuries 4 and 5 after Christ. Dos periodos históricos del Imperio Romano, el apogeo del imperio, esta palabra la tenéis en la diapositiva de New Words, apogeo, el punto máximo de expansión, de grandeza, de algo. Normalmente en historia lo hablamos de una civilización, pues el apogeo del imperio fue durante los siglos 1 y 3 después de Cristo. Recordar esta abreviatura en inglés, AD, Anno Domini, precisamente es una abreviatura latina, aunque se usa en lengua inglesa, para referirse a los años y a los siglos después de Cristo. Usamos BC, como está aquí arriba, BC, Before Christ, pero cuando es después de Cristo no decimos After Christ. En inglés se suele escribir AD, Anno Domini, año del Señor, ¿no? Y la segunda parte es el declive del imperio, en los siglos 4 y 5 después de Cristo. Vamos a verlos uno por uno. We start with the height of the empire. Height of the Empire. This is a period known as Pax Romana because it's a period of stability and prosperity. It's the period of the maximum expansion and size of the empire. Britannia is conquered by Claudio, by the Emperor Claudio, Jerusalem by Vespasiano, and Mesopotamia and Dacia, that is today's Romania, it's conquered under Trajan's rule. The boundaries, the frontiers, are called limes. In Latin, they are walled and fortified and contain a large number of soldiers. ¿Okay? Así que en esta parte del apogeo del imperio la conocemos como Pax Romana, porque es un periodo de estabilidad y prosperity. Esta palabra Pax también está en la diapositiva de nuevas palabras. Lo dijimos en clase, lo pongo aquí para que lo recordéis. El concepto de Pax para los romanos es el tipo de paz que obtienes después de haber conquistado y vencido a tus enemigos, ¿no? Y de ahí la frase latina, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es el periodo de máxima expansión y de tamaño del imperio. Britannia es conquistada por el emperador Claudio, Jerusalén bajo el mando del emperador Vespasiano y Mesopotamia y Dacia, que es lo que hoy es Rumanía, durante la época de Trajano. Hay que hablar de las fronteras, estas boundaries, que en latín se llaman limes,
que son fortificadas, con murallas, y también tiene un número grande de soldados para mantenerlo. Y esto va a ser clave para explicar por qué el imperio también decae, es una de las causas. Cuanto más fronteras, cuanto más grande es tu imperio, más efectivos militares, más recursos militares, más soldados, más armas necesitas para defenderlo, sobre todo cuando vamos a ver que recibían presión de pueblos enemigos, y eso pues va a requerir muchos recursos, muchos impuestos, etcétera, etcétera. Notad que en inglés estoy poniendo el nombre en latín o en castellano, más bien en castellano, la traducción castellana, para simplificarlo. Claudio en lengua inglesa se conoce, por ejemplo, con su nombre latino, Claudius, ¿no? O Vespasianus, pero estoy poniéndolo en castellano para simplificarlo, aunque en el libro tenéis el nombre correcto en inglés si lo queréis ver. Yo en el examen os voy a pedir que lo pongáis en cualquiera de las dos lenguas, en inglés o en castellano, lo voy a dar por válido. En valencià per cert es diu el mateix. Okay, this is the Roman Empire at its maximum extension, at its peak. Okay, in green you show the extent of the empire, the territories of the empire. The red lines mark the limes, these wall and fortified frontiers, and the white lines mark the provinces. Estas líneas blancas marcan las provincias, la línea roja marca los limes, las fronteras del imperio, y en verde veis los territorios del imperio. Este mapa es del año 117, en su apogeo, en su máxima expansión, ¿no? Como veis, ya han conquistado Britania. Aquí está Dacia, ¿vale? Lo que hoy es Rumanía, que se conquista también en época imperial. Egipto pasa a ser una provincia de Roma también. Mesopotamia es conquistada en esta época, en frontera con el Imperio Parto. ¿Vale? Y tenéis aquí el nombre pues, de algunas de las provincias. En Hispania tenemos tarraconenses, porque la capital es Tarragona, Lusitania, que es un nombre que se conoce a lo que hoy es Portugal, la provincia bética, el sur de Hispania, etcétera, etcétera, ¿no? Y al frente de estas provincias pues tenemos un magistrado, como recordáis. Bien, vamos a continuar. Okay, this height of the empire, this period in the 3rd century start having serious problems. The barbarians, the political crisis, and the economic problems. About the barbarians, this is the name that the Romans give to all the foreign peoples, okay? Especially the Germanic peoples in the north of Europe and the Central Asian peoples attack the limes of the empire. About the political crisis, the emperors were not able to stay in power for long, and the generals used the army they have under their command to serve their own ambitions often. That led to civil wars, as you know that happens in times of Caesar, in times of Octavius, etc., etc. About the economical problems, we have, as we have said, that the taxes had to be increased to pay the army. Such a big army that the empire needed to defend the boundaries, the frontiers, needed a lot of resources. That means a lot of taxes. That means people at unrest because they have to pay lots of taxes. And the trade decreased also because of the political instability. If we have civil wars and Roman generals fighting Roman generals and the army resisting the attacks from the north, then those are conditions bad for the trade. Okay? Repito en castellano esta rápidamente. Son los problemas durante este apogeo del imperio, que empiezan a ocurrir durante el final del siglo III. Los bárbaros es el nombre que le dan los romanos a los pueblos extranjeros, especialmente los pueblos germánicos, que son los del norte de Europa. Si señalamos en el mapa, perdón, voy a volver al mapa un momento, aquí, ¿ves? En esta zona que voy a señalar aquí con el ratón, aquí estarían los bárbaros del norte de Europa, pero también a la gente que venía de Asia Central la llamaban bárbaros, los romanos. Pero estos pueblos de germánicos, que es como se conoce a esta zona de aquí, Germania es una forma de decir Alemania, ¿no? Lo que hoy sería Alemania, pues estos pueblos germánicos estaban atacando las limes del imperio. Hubo crisis políticas porque los emperadores no eran capaces de retener el poder durante mucho tiempo y los generales romanos muchas veces, con frecuencia, usaban el ejército que tenían bajo su mando para servir sus ambiciones, y esto llevaba a guerras civiles. Y esto sonará de la época de Julio César, de Octavio, que también pasó esto, generales romanos luchando contra generales romanos, una guerra civil.
Sobre los problemas económicos teníamos el tema de los impuestos, taxes, porque un ejército tan grande, para defender un imperio tan grande con fronteras tan amplias, pues requería muchos recursos. Esto hacía que se recaudaran muchos impuestos y la gente pues no estuviera contenta con tener que pagar tantos impuestos. El imperio también decae durante el siglo III por la inestabilidad política. Claro, si tenemos a generales romanos luchando contra generales romanos en una guerra civil, pues la gente no está para comerciar, ¿no? Las condiciones no son buenas cuando hay una guerra interna, tampoco si te están atacando los bárbaros del norte. Okay, let's see now the other period, the decline of the empire. Okay, the 4 and 5 centuries after Christ. This is a period of alternation of crisis and recovery. And these barbarians will attack more often the limits of the empire, especially the Germanic tribes like the Visigoths, the Suevis, the Vandals. In the 5th century after Christ, they invade some of the empire's territories. What do Rome do? What do the Romans did? They made what was called federation pacts with some of these Germanic tribes. The federation pacts means that Rome allows these tribes to settle in their territories, and these tribes have to provide defense and military aid for the territories. That means to resist the invasion of another people, the Huns. The Hun people were ferocious people from Central Asia, led by the famous Attila. Okay? Este periodo de declive del imperio, que ya hemos dicho que son los siglos IV y V, alterna periodos de crisis con periodos de recuperación, periodos de crisis económica con periodos de recuperación. Los bárbaros en esta época van a atacar con más frecuencia las limes del imperio, especialmente las tribus germánicas como los visigodos, los suevos, los vándalos, van a invadir en el siglo V algunos territorios del imperio. Quedaros con este nombre de visigodos, porque en un momento dado van a llegar a la península ibérica y se van a quedar aquí durante varios siglos. Van a ser un pueblo que explica la historia de una parte de la historia de España durante muchísimo tiempo, estos visigodos. También estaban los suevos, los vándalos. Vale. ¿Qué pasaba cuando invadían parte del territorio del Imperio Romano? ¿Qué hizo Roma al respecto? Bueno, pues Roma vio que había un peligro superior, que eran los hunos. Un pueblo de Asia Central muy feroces, han pasado la historia por su ferocidad, liderados por Atila, ¿vale? Un líder que se decía que por donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba, ¿no? Porque arrasaba con los pueblos, porque te quitaba todas tus propiedades, porque te quemaba los campos, bueno. Pues ¿qué hizo el Imperio Romano? Hizo lo que se llamó pactos de federación, ¿no? Y estos pactos de federación consistían en que Roma le deja a los pueblos germánicos, visigodos, suevos, vándalos, alanos, estar en sus territorios y a cambio tenían que protegerlos y prestar ayuda militar si invadían los unos u otro enemigo superior. ¿Okay? Important events during the decline of the empire. First of all, Constantinople. Emperor Constantino makes the city of Byzantium, that today is Istanbul, today is is an important city in Turkey. This was the city of Byzantium, but Constantino is going to name the city after him, Constantinople, and he's going to make this city the new capital of the empire. Okay? Rome will exist, will have some importance, but the capital in Constantino's time will be Constantinople. Then we had the division of the empire. In the year 395 after Christ, Emperor Theodosio divides empire in two and shares between their children, as you can see in the map. In yellow you'll see the Western Roman Empire, el Imperio Romano de Occidente, whose emperor is going to be Honorio and the capital will be Rome, and we have as well the Eastern Roman Empire, painted in pink here. The emperor will be Arcadio and the capital will be Constantinople. ¿Okay? Rápidamente en castellano, que Constantino, importantes eventos durante esta época, y que Constantino al final del siglo IV va a llevarse la capital de Roma a la ciudad de Bizancio, que hoy en día se conoce como Estambul y es una ciudad importante de Turquía. Le va a cambiar el nombre de Bizancio a Constantinopla. Se llama Constantino, la llama Constantinopla, ¿no? El hombre no tenía ego ni nada. Roma va a seguir como una ciudad importante, pero no será la capital durante esta época.
En el año 395, el emperador Teodosio va a dividir el Imperio Romano en dos. Tenía dos hijos, no sabía cuál dejarle el imperio, entonces divide el imperio en dos, también porque dice que así se va a poder administrar mejor, se va a poder defender mejor, y tenemos dos emperadores con dos capitales. En el mapa veis en amarillo lo que va a ser a partir de entonces The Western Roman Empire, el Imperio Romano de Occidente, con la capital en Roma, y el emperador que va a ser Honorio, uno de los hijos de Teodosio. Y tenéis en rosa, violeta, el Imperio Romano de Occidente, que el emperador va a ser Arcadio y la capital va a ser Constantinopla, ¿vale? O sea que vamos a tener dos emperadores, dos capitales para el Imperio Romano. ¿Cómo se acaba esto? How does Rome fall? Okay, the fall of Rome happens in the year 476 after Christ. Rome is finally invaded by German leader Odoacro, and it was sacked. It's the famous sack of Rome that is depicted in this painting. The consequences of this sack of Rome: the last Roman emperor, Romulo Augustulo, is deposed. That means the end of the Western Roman Empire. The end of the Western Roman Empire marks the end of the ancient age of history. We have studied ancient age since the appearance of writing until this fall of the Western Roman Empire. That means that in 476 start a new period of history called the Middle Ages. And the Eastern Roman Empire will survive until the year 1453 after Christ, under the name of Byzantine Empire, okay, with Constantinople as capital. Así que Roma va a ser invadida, lo digo en castellano ahora. Roma cae, la caída de Roma se produce cuando el líder germánico Odoacro la invade en el año 476. Se produce el saqueo de Roma, como muestra esta pintura, y desaparece el Imperio Romano, tal y como lo conocemos. Consecuencias: el último emperador romano, Rómulo Augustulo, es depuesto de su cargo por Odoacro y se acaba el Imperio Romano. El Imperio Romano, ojo, de Occidente, ¿vale? Esto marca el final de la Edad Antigua que hemos estudiado hasta ahora, desde que aparece la escritura hasta que cae el Imperio Romano de Occidente, y empezará un nuevo periodo de la historia que se conocerá como la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente, de Eastern Roman Empire, continuará, sobrevivirá hasta el año 1453. Todavía va a sobrevivir más de 1000 años, ¿no?, después de que caiga el Imperio Romano, con el nombre de Imperio Bizantino, que seguirá teniendo Constantinopla como capital. O sea, que es cuando llegáis a hablar del Imperio Bizantino, los bizantinos, a partir de que cae el Imperio Romano de Occidente, estamos refiriéndonos al antiguo Imperio Romano de Oriente. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí la lección de hoy. Vamos a revisar las palabras nuevas. Okay. Hate, o apogeo in Spanish, is the moment or situation in which something reaches its maximum grade of perfection, intensity or greatness. Okay. Es el momento o situación en la que llega a su máximo grado de perfección, algo llega a su máximo grado de perfección, intensidad o grandeza. Okay. AD Anno Domini is Year of the Lord, el año del Señor, es como nos referimos en historia inglesa a los años después de Cristo. Y Pax es ese concepto romano de la paz, producto de haber conquistado tus enemigos. Y de ahí la frase si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Os recomiendo, si estos días queréis profundizar un poquito en esto, en algunos materiales. La historia de Roma ha dado para muchísimas obras de ficción, para muchísimos documentales y obras históricas. En un momento dado fue una de las épocas favoritas por Hollywood para hacer grandes producciones. Películas como Quo Vadis, como Ben-Hur, que siempre nos las echaban por la tele en la época de Semana Santa, ¿no? Podéis verla, aunque sea la mayoría de su historia ficción, pues presenta una ambientación muy buena. Quo Vadis, por ejemplo, es de las películas que ha ayudado a presentar a la figura de Nerón como un loco que incluso se le acusa de haber quemado Roma en un momento dado, ¿no? Esto históricamente no está probado del todo. Los tebeos de Asterix se desarrollan en la época de la República, no del Imperio, porque sale Julio César por ahí. Aún así, su ambientación en ocasiones es muy buena. Uno de mis favoritos es Asterix Legionario, porque te muestra muy bien cómo es el ejército romano desde dentro, ¿no? Puedes aprender mucho de él. Y mucho más reciente, porque Quo Vadis, Ben-Hur, estos son películas de los años 60 del siglo XX, pero una bastante más moderna es Gladiator, que si bien la historia, como digo, pues tiene muchas partes de ficción, la ambientación es tremenda, solo por eso merece la pena. ¿De acuerdo?
Now it's time to see your control questions. To be answered, first option, remember, in Aules, or second option, in your notebook, and you send it to me by mail. These control questions that has to be in your notebook, even if you answer them in Aules, ¿ok? Las preguntas de control. Primera opción, Aules, ¿vale? Ya sé que Aules estos días o va mal o incluso la Generalitat lo ha cerrado durante unas horas a que lo puedan acceder los estudiantes para hacer que los profesores podamos subir las cosas. Si Aules no funciona cuando intentas meter las preguntas de control, me las puedes mandar por mail, pero dentro de poco va a funcionar bien, ¿eh? Las preguntas son las siguientes. Who were the first and last emperors of Rome? ¿Quiénes fueron el primer y el último emperador de Roma? ¿Lo sabes ya? And the second one is, what was the name of the personal guard of the emperor? ¿Cuál era el nombre de la guardia personal del emperador? ¿De acuerdo? Bueno, pues contestar estas preguntas en vuestra libreta. Recordar, por favor, este vídeo, si no lo habéis hecho ya, miradlo con la libreta en la mano. Apuntar las dudas, que tendremos dentro de poco una sesión para preguntar dudas. Me podéis preguntar dudas sobre la materia ya en inglés. Y yo aprovecharía estos días también para ir haciendo esquema, ¿vale? Para ir haciendo un primer esquema, porque ahí os surgirán las dudas. Ahí es donde saldrán las cosas que no tenéis claras, por lo que yo explico en el vídeo, por lo que se ve en el PowerPoint. Recordar que yo digo muchas cosas en el vídeo, que voy deprisa, que me podéis parar, pero lo que voy a preguntar para el examen es lo que está en el PowerPoint, ¿vale? Eso es de lo que debemos hacer el esquema. Cualquier duda, por favor, insisto, vuelvo a decirlo, me estoy poniendo pesado con esto. Anotadla, que el día que tengamos el directo, la sesión de preguntar dudas, pues ahí estaremos para contestarlas. Muchísimas gracias, aprovechar estos días para estudiar, aprovechar estos días para ver alguna de las películas o de documentales que os recomendamos. Muchísimo ánimo, sigamos con nuestra educación y que ni los virus ni las circunstancias paren nuestro desarrollo como personas. Hasta luego.